Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Cuba nos une en extranjero suelo, más allá de Fidel y los barbudos, más allá de ideologías y cuentas pendientes. Cuba nos une, nuestro amor desea. Eso dijo el poeta José Martí. Y antes de Fidel, por allí pasó García Lorca y nada más llegar a La Habana dijo aquello de ¿pero esto qué es? ¿Otra vez Andalucía? Y luego alertó que si se perdiera alguna vez, lo buscaran en Andalucía o en Cuba. Y allí nació su obra más revolucionaria, El Público y El Son de Negros en Cuba. Estuvo con Dulce María Loinaz y con Lezama Lima, poetas que vivieron más tarde su exilio interior, con dignidad, sin traicionarse y sin ceder nunca. Y allí también vivió su exilio nuestra María Zambrano, que sintió, ella decía, un amor ancestral al descubrir la isla, mi amor secreto, decía ella. Y luego ya con el tiempo vino Carlos Cano, con sus habaneras, a cantar aquello de La Habana Sky, que ahí es La Habana, que es ya casi un himno. Por eso, con Fidel o sin él, y mucho antes de su revolución, Cuba nos une, nuestro amor desea. Y ahora recibimos a Ángela Rodicio. Periodista y escritora Ángela Rodicio cubre Oriente Medio desde 1988. Enviada especial de Televisión Española desde la caída del muro de Berlín y la invasión de Kuwait. Desde entonces empezó a seguir temas candentes de política internacional como las guerras de Irak y Bosnia. Ha sido premiada con los principales galardones en España y en el extranjero. Acaba de publicar su quinto libro, Las novias de la yihad, que ha recibido el premio Espasa 2016. Le ha hecho una gran ilusión porque es el premio de la editorial cuyos libros leía con fruición de niña. Se trata de un ensayo periodístico en el que se ha adentrado con testimonios de primera mano en el fenómeno de las jóvenes occidentales atraídas por el Islam radical que lo dejan todo para unirse al Estado Islámico. Dice que son hijas de padres inmigrantes de países musulmanes y cristianas o de otra religión, convertidas al Islam y radicalizadas rápidamente por Internet. Chicas desarraigadas que esperan vivir las 1001 noches y al final terminan convertidas en esclavas sexuales. Ángela Rodicio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Que para ti, querida compañera, esto de estar en un plató será como toreo de salón, ¿no? Pues no, impone mucho, porque normalmente yo estaría ahí donde estás tú. Sí, pero te hemos visto siempre en medio de conflictos, sí, en Oriente Medio, en los Balcanes, en la caída del muro de Berlín. Sí, pero no es lo mismo estar delante de una cámara, tú solo, pensando bien lo que vas a decir, que aquí, que bueno, pues es como estar al otro lado de la barrera, ¿no? Bueno, has venido a Andalucía para presentar Las novias de la yihad. Oriente Medio lo tienes muy pateado. ¿Lo de Oriente Medio tiene arreglo? Pues es algo que se pregunta muchas veces y yo siempre recurro a la palabra problema, ¿no? Que por definición está compuesta de pro, que es pre, lo que está antes del lema, que es la solución. Entonces, por definición, todos los problemas tienen solución, hay que encontrarla. ¿Qué grandes diferencias encuentras entre ellos y nosotros? Si es que hay alguna. No, yo creo que precisamente eso, el libro anterior que he escrito a este era Los tiempos de Cervantes, de Lepanto, ¿no? Cuando se hablaba de los infieles, y era ellos o nosotros. Ahora es al revés, son ellos y nosotros. Ellos están aquí, nosotros estamos allí. Hemos visto que el universo es uno y sobre todo con las redes y la globalización pues no se puede hablar de barreras y de separaciones. Yo creo que tenemos que aprender a convivir con todo lo que ello significa. Es un problema muy complejo, nadie puede dar recetas fáciles y el que las dé yo creo que no es muy fiable y tenemos que estudiar y tenemos que salir de esta. Me ha llamado la atención, bueno, al empezar a leer el libro, aparte de esta portada tan extraordinaria, Las novias de la yihad, y esta pregunta, ¿por qué una adolescente europea decide irse con el Estado Islámico? Que es la primera pregunta, pero me ha llamado mucho la atención al empezar a leer que dices, para los que no leen, este libro está dedicado para los que no leen. Sí, bueno, me quise provocar un poco, ¿no? Y sobre todo, investigando para este libro, me he dado cuenta de muchas cosas, he reflexionado mucho, y quizás uno de los elementos fundamentales es que dice un teórico que desde el año 1500 al 2000 hemos vivido en un mundo bibliográfico de la imprenta, de la letra impresa. Desde el 2000 en adelante hemos vuelto al 1500 para atrás, que es la segunda oralidad.
oralidad, le llama él, ¿no? Porque en realidad esto de Internet es otra oralidad, ¿no? Es un mundo de sensaciones, emotivo, donde no hay tiempo y no hay lugar a la reflexión, a los hechos, a los datos, y yo creo que todo eso, unido a la incomunicación, lleva a estos malentendidos estratosféricos como son en el que caen los adolescentes y las adolescentes, que al final van y se integran en un grupo terrorista como el Estado Islámico. Porque tiene que ver muchísimo la era digital o el momento digital que vivimos con el auge del Estado Islámico. Tú aquí lo cuentas muy bien. Y los populismos, es todo como un mismo mare magnum, ¿no? Ese de la ignorancia, ¿no? Yo recuerdo que hace como 15 años, cuando Huntington publicó aquel libro que causó mucho furor, El choque de civilizaciones, yo entrevisté en Oriente Medio precisamente a Edward Said, sí, que le contestó con un artículo magistral que decía choque de ignorancias, ¿no? Yo creo que hay muchísima ignorancia. Tu libro aporta mucha luz, al menos yo muchas incomprensiones que tenemos, pues cuando nos llegan noticias, y noticias por lo general pues muy bárbaras, y aquí se entiende, pues empezando por el origen del ejército islámico, pero ya hablaremos. Pero ya que estamos en Internet, tú hablas de el califato digital. El califato digital como lo que ha propiciado o el terreno abonado para que surjan todas estas inquietudes de estos jóvenes chicos y chicas que se van a unirse al ejército islámico. Bueno, el Estado Islámico, o Daesh o ISIS, como queramos llamarle, no existiría sin Internet. Es decir, estos son jóvenes que, como decía antes, nacen en una nueva era con nuevos códigos de comunicación, que son los códigos de las redes. Se mueven en esta red oscura, se manejan solamente en estas primeras impresiones, te convencen con vídeos donde ellos mismos te explican y les dicen a estas jóvenes, por ejemplo a las adolescentes, ¿no?, que les esperan su príncipe azul en unas mansiones excelentes en Mosul, por ejemplo. O sea que no existiría, si pensamos en la anterior generación terrorista, que fue la de Al-Qaeda, los vídeos de Bin Laden duraban 2 horas y media, se los mandaban a Al Jazeera, por ejemplo, y luego allí los editaban y al final publicaban 15 minutos que eran un poco rollo, ¿no? Sí. Ahora mismo los vídeos del Estado Islámico Daesh duran lo que sea, 1 minuto, 2 minutos, editados como si fuera Hollywood y donde te captan a la primera, ¿no? Es decir, que estamos manejando profesionales, son auténticos maestros captadores y todo eso se lleva a cabo en Internet. No se entendería sin las redes. Bueno, lo que cuentas tú realmente es el califato digital, como lo calificas un periodista, ¿no? El que, bueno, ahora mismo ¿de dónde tomas el nombre? Se ha muerto, sí, el periodista es Abdelbari Atuán, que es un experto que entrevistó a Bin Laden y escribió El califato digital. Pero te iba a decir que ahora mismo uno de los últimos caídos que ha llegado en Mosul se llamaba Al-Tuaiti, o sea que el tipo estaba todo el rato con el Twitter, ¿no? Y se llamaba así, le llamaban el tuitero, ¿no? El que estaba todo el día con esto. Bueno, las novias de la yihad, las esclavas sexuales, que por una parte las que captan creyendo que van a encontrar su príncipe azul y por otra parte las que como esclavas secuestran cuando toman posesión de un territorio, que escribes unas páginas terribles, ¿no? Con esas madres que delante le quitan a sus hijas, a sus hijos, que le quitan a la hija para prostituirla, que le quitan al hijo para llevarlo a combatir o a adiestrarlo en el manejo de armas o a comerle el cerebro, ¿no? Sí. Esos testimonios que tú recoges. Yo he intentado con este libro, digamos que yo he estado casi 30 años cubriendo Oriente Medio, ¿no? Y sigo, pero para este libro he hecho un poco tabula rasa y me he ido a buscar testimonios de primera mano, frescos, donde me han hablado. Yo he grabado todas las conversaciones con ellos sabiendo que la estaba grabando, he transcrito palabra por palabra sin recrearme en grandes barbaridades y he hecho muchas entrevistas, empezando en Londres y acabando a pocos kilómetros de Mosul, donde he recogido esos testimonios que decías de estas mujeres que han sido liberadas, cuya libertad ha sido comprada, yazidíes o no. Y algunos testimonios han sido de verdad, me han llenado mucho, me han llegado mucho y me han impresionado mucho. El caso concreto de una señora que casi no podía hablar, que estaba suspirando todo el rato, que la habían comprado y vendido varias veces, pero yo creo que es necesario que todo eso se sepa y contarlo tal y como ellas lo vivieron y lo contaron para que se entienda bien todo este fenómeno. Y tal como lo cuentas tú, por ejemplo, cuando hablas del infierno sirio, ¿no? Se inventaban muchas formas de desprecio y humillación de las esclavas para satisfacer los deseos de los hombres del Daesh.
En Siria lo pasamos muy mal, nunca se mostraban clementes. Las que le rechazaban eran objeto de torturas salvajes, las metían en celdas en régimen de aislamiento o eran víctimas del ataque y la violación por parte de muchos combatientes a la vez. Era todo increíble. He visto decenas de veces cómo los barbudos con túnicas islámicas intercambiaban entre sí a las jóvenes y a las menores de edad. Bueno, este fragmento, pero hay muchísimos más y mucho más fuertes. No me he querido recrear en... de hecho, me he dejado muchas cosas en el tintero cuando he visto que ya se pasaba de un cierto límite, ¿no? Pero, por otro lado, como decía, creo que es necesario que se sepa y yo he tratado de diseccionar y de destripar todo esto, ¿no? Y además, inicias el libro con la idea de ir a la búsqueda del conocimiento, está dividido en 5 partes, y empiezas visitando las universidades donde se están formando pues, jóvenes que vienen de allí, incluso hay esta que... bueno, y vas conociendo, y nosotros también, el por qué se está dando esto que se está dando, ¿no? Había una que decía, es que mi yihad es pasearme por Londres con la... sí, vestida con la niqab y la valla, sí. Es que mi guerra es esa también, pasear vestida así. Y resistir a los insultos, ya que me digan, y una me contó, por ejemplo, dice, bueno, iba sentada en el metro y alguien la increpó, ¿no? Le dijo, ¿por qué vas vestida así? Y ella miró a esta persona y le dijo, bueno, a mí no me molesta que lleves una minifalda, ¿por qué te molesta que yo me tape entera, ¿no? En fin, pero yo en mi caso, en este creo que tienes que adaptarte. Yo cuando voy a esos países, y en el libro hay una foto, pues me he visto como... Hemos visto también una foto. Pues eso, yo me he visto así porque creo que acabas antes, o sea, no haces tu trabajo y acabas antes, no das en el ojo, ¿no? Sí, hay, que eso es cerca de Medina, de la ciudad santa en Arabia Saudí. Pero evidentemente cuando ellos vienen aquí, pues deberían hacer lo mismo y adaptarse también a nuestras costumbres, ¿no? Por eso decía que el problema es complejo. Yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Cuando yo voy allí, pues me he visto así, cuando ellos vienen aquí, pues que se vistan como nos vestimos nosotros y también es todo más fácil, ¿no? ¿Tú crees que eso tendría que ser, es decir, lo que acaba de decir, adaptarse y no querer llevar, en fin, su cultura o su manera de pensar? No, la cultura está bien, pero yo creo que como si tú bueno, vas, la cultura, la costumbre, ¿no? De ir vestida a un colegio de Gerona como aquella así, chica que iba tapada entera, pues no, yo creo que no. Yo creo que debemos un poco también recordar como cuando se iba a Estados Unidos, llegabas a Ellis Island, te hacían firmar una declaración donde tú aceptabas una serie de costumbres y de reglas, ¿no? De convivencia. Yo creo que debemos aceptar que refugiados que huyen de la muerte segura se vengan para acá, por supuesto, y al mismo tiempo también exigirles que se adapten, ¿no? Una vez que han llegado. Bueno, tú cuentas en el origen del ejército lo de las mujeres, da título al libro, indudablemente están muy presentes, también tu parte de mujer supongo que te habrá llevado a querer mostrarnos esta realidad mucho más amplia de lo que es una información breve en los telediarios. Pero también cuentas... Y yo entiendo ahora, o se me ilumina también la luz, ¿cómo le llaman ellos? La fitra. La luz que todos tenemos dentro. La luz que todos llevamos dentro. Que ilumina la religión. Que nos ilumina, y tú nos has iluminado el nacimiento del ejército islámico, que no son unos desarrapados, que no son unos locos, hecho, se ve en que Mosul, son militares muy organizados. Exacto, se ve en Mosul que si fuera así, ya hubiera caído a los 5 minutos. Tienen enfrente a una coalición internacional con aviación, con drones, con todos los últimos inventos militares, y ahí están resistiendo, ¿no? Eso ya te da a entender que no son una panda de desarrapados, es decir, que tienen mucho detrás, ¿no? Y de hecho que son muchos de ellos cuadros del ex ejército de Saddam Hussein. Mosul era una ciudad, es una ciudad de gente como muy resistente, muy dura, que se habían rebelado contra Bagdad y contra la influencia iraní y por eso cayó tan fácil en manos del Estado Islámico en junio de 2014, ¿no? Como una rebelión de ellos contra Bagdad. Dice, la verdadera cuna del Estado Islámico fue la prisión de Abu Ghraib, donde se torturó a miles de insurgentes iraquíes, incluyendo a soldados y oficiales del ejército. Exacto. Y aquellas fotos que vimos, porque ellos mismos lo fotografiaron y lo enseñaron al mundo. Bueno, yo estuve en Abu Ghraib antes de que llegaran los americanos. Estuve en Abu Ghraib en el otoño del 2002, cuando Saddam Hussein, previendo que se iba a ocupar su país, liberó a como 10.000 o más presos que había en Abu Ghraib, porque él pensó, cuando vengan los americanos, esto le vamos a recibir como un Vietnam, y van a tener tantos problemas y habrá tantos delincuentes y tantos asesinos sueltos por las calles, que los americanos al final se van a largar, van a volver a su país, ¿no? Eso pensaba Saddam Hussein. Yo estuve que fue una de las... Muchas veces me preguntan, ¿has tenido alguna vez miedo y todas estas cosas? Yo siempre digo, sí, miedo,
o antes o después, pero nunca durante, ¿no? Sí. Pero en el caso de este de Abu Ghraib lo sentí durante, porque fue tal la hecatombe de gente que se produjo, todos los familiares que fueron ahí en masa a recibir a sus familiares que no veían, algunos desde hacía 20 años, que hubo un momento que en aquella estampida me vi totalmente ya en el suelo, ¿no? Alguien metió la mano así por la cintura, me volvió a levantar y yo creo que me salvó la vida directamente. Pues eso fue en Abu Ghraib. Después, cuando llegaron los americanos, la reconvirtieron en prisión para todos estos iraquíes que ellos consideraron que tenían que, insurgentes, que tenían que meter ahí en la cárcel y sacarles de la circulación, y se convirtió, sí, en caldo de cultivo y además en un mensaje perfecto para todos los radicales, porque aquellas fotos volvieron a animar y a levantar los ánimos, ¿no? Pero es que tú lo cuentas, que Estados Unidos no creó, pero sí que ayudó todo lo que pudo con sus errores, y tú lo cuentas en la manera de errores calculados o no, que eso es otra, pero bueno, sí. Pero errores como cuando quitan todo el ejército que tienen ellos. Y el partido único de Baath, lo de Abu Ghraib y todos los errores que van cometiendo, como dices, intencionados o no, sí, pero los cometieron, y Estados Unidos ayudó mucho a esto que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro, es que si tú te ocupan, como decía el máximo responsable de que le conocí en Bosnia, además, Sergio de Mello, ¿no?, de Naciones Unidas a Irak, que saltó por los aires en el Hotel Canal en agosto del 2003. Sí. En la última entrevista que dio dijo, bueno, él era brasileño, ¿no? Decía, bueno, yo como brasileño, si veo tanques americanos en Copacabana, pues también me cabrearía, ¿no? Eso lo dijo el enviado de Naciones Unidas a Irak. Por una parte, el ejército y todo lo que se ha hecho mal por parte de Occidente, por otra parte, este califato digital del que hemos hablado, por otra parte, el vacío de los adolescentes o de los jóvenes, sí, y la opresión que sienten en Occidente, y cómo eso hace que se vayan. Tú hablas de 65.000, ¿no? Sí, es un queso gruyère, ¿no?, que se unen todos los agujeros y al final lo tienes montado, ¿no? Es la tormenta perfecta, lo que llaman los americanos. Si lo de los 65.000 es que hace pocos días un alto mando policial me dijo que en Europa ahora mismo había 65.000, se calcula que hay 65.000 posibles miembros y posibles componentes de células dormidas, ¿no? Que esto estamos hablando de una hecatombe, de un problema. Es imposible controlar a 65.000 personas, que si se supone que una célula son 10, son 6.500, sí. O sea, ¿cómo mantienes eso al día? O de repente te cargas el Estado de Derecho y lo transformas en un Estado policial, con todo lo que eso supone, o tienes que pensar en una serie de medidas para poder afrontar todo ese peligro potencial, ¿no? Y en todo esto, lo que demuestra también tu libro, la peor parte de las mujeres. Sí, y sobre todo adolescentes, porque desde que el mundo es mundo, la fase de tu vida de adolescente se caracteriza por la vulnerabilidad. Entonces, si esa vulnerabilidad le unes la incomunicación y sobre todo esa especie de desarraigo y de búsqueda de identidad y todas esas falsas soluciones que te da la red en la cual estás todo el día metido y navegando, pues es un problema, la verdad, muy grave, que puede llevar hasta consecuencias. Bueno, pues felicitarte por el premio, y también a todos nuestros espectadores en este momento. Si quieren conocer un poco más allá de lo que es y lo que está pasando en Oriente Medio, y sobre todo esa terrible realidad de las mujeres, entren en este libro, lo recomendamos. Muchísimas gracias. Te presento a Charo Gutiérrez. Ángela, bienvenida. Encantada, muchas gracias. Otra compañera, otra colega, y juntos te vamos a pasar un cuestionario para conocer un poquito más de ti. Muy bien. Así es que vamos a ello. Ángela Rodicio, ¿la guerra la ha hecho a usted más dura o más sensible con el ser humano? Sensible. ¿Ser una mujer en la guerra le ha perjudicado o le ha beneficiado? Yo creo que todo beneficia, si te lo tomas como Dios manda. ¿Quién hace mejor la guerra, el mercenario o el idealista? ¿Puedo elegir el O del medio? ¿Qué une más, el valor o la ideología? Pues las dos cosas y ninguna, yo diría, depende. Sí, espero que el valor, pero el valor para rechazar la ideología. ¿Qué delito es mayor, idealizar una contienda o criminalizarla? Idealizarla, desde luego. ¿Y cuando se meten con usted, qué hace? Miro para otro lado. ¿Cuál es su revolución? No me doy por aludida, perdón. Perdón. Sí. ¿Cuál es su revolución pendiente? Mi revolución pendiente, hacer la revolución. ¿Y qué ha aprendido más, en los libros o en lo que ha vivido, en las guerras que ha vivido?
En los libros. ¿De quién espera más, de la política o de la ciencia? ¿De la política o de la ciencia? De las dos cosas, ¿por qué no? De la política y de la ciencia. ¿Y cuándo explota más la pasión? ¿En tiempos de paz o en tiempos de guerra? Yo es que soy una detractora total de la guerra en todas sus acepciones y significados. En la paz, por supuesto, todo en la paz. Todo en la paz. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado Ángela Rodicio contestando este cuestionario. Bueno, lo vemos después. Es Lo vemos después, una- sí. Una preguntita. Ahora lo entenderás. ¿Pero quién no te decide preocupes. esto? No te A preocupes. ver si me ahora van a lo vemos. encerrar en Abu Ghraib después de esto. no hay problema, no hay Es un problema. recuerdo, luego lo ponemos. Vale. Una pregunta, Ángela. Es de suponer que conoce usted a Martirio. ¿Le gusta qué tipo de música hace, lo transgresora que es, Yo lo soy valiente que es? partidaria absolutamente de la Martirio, no del martirio. Ya. Y Bueno. me gusta mucho Martirio, Claro. la Martirio. Bueno, pues todo esto viene a colación porque hoy hemos conocido que se le ha concedido el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2016 que concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Justo cuando acaba de comenzar, aquí la ven, justo cuando acaba de comenzar su gira por sus 30 años de carrera. Estas imágenes que están viendo corresponden a este sábado, el sábado pasado, en ese comienzo en el Centro Federico García Lorca de Granada, que estuvo a rebosar, como se pueden imaginar. Bueno, y en Córdoba se entregaron este sábado los premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco, que como saben cumple 60 años. El galardón en la categoría de guitarra fue a parar a Currito, en cante para José Anillo y en baile para quien ven precisamente en las imágenes, van a verlas ya mismo, Barullo. Nombres de artistas jóvenes que ya se han unido a los de Fosforito o Vicente Amigo, que también lo ganaron. Ahí tienen a Barullo. Bueno, y en la ópera, la ópera del compositor sevillano Manuel García, uno de los personajes más influyentes del género en el siglo XIX, ha sonado por primera vez en el Maestranza. Es la obra Un avvertimento ai gelosi, una ópera de salón, a piano, en un acto, cómica y cuyo argumento desarrolla diversos enredos e intrigas amorosas inspiradas en la comedia del arte. La compuso en 1831, un año antes de morir, en el Maestranza, como decíamos, en Sevilla.